Buen día, vamos a presentar nuestro proyecto de interpolación y aproximación numérica. Yo, Roberto Zamora, voy a hablar acerca de qué trata y cuál es su objetivo. Bueno, el objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo matemático que describa la relación funcional entre la actividad sísmica de largo periodo, LP, y el flujo de dióxido de azufre, SO2, en el volcán Cotopaxi durante el periodo 2022-2023. Para ello se emplearon dos métodos numéricos: el ajuste por mínimos cuadrados como modelo global de tendencia y el polinomio de Taylor como aproximación local. Los resultados incluyen la obtención de una función cuadrática de mejor ajuste, una aproximación local centrada en un punto de referencia y el diseño de una interfaz gráfica en MATLAB para visualizar los datos y los modelos. Las conclusiones destacan la capacidad de los métodos para modelar la relación con pocos datos, así como las limitaciones del polinomio de Taylor en intervalos alejados del punto central. Ahora tenemos el marco teórico, el cual se divide en dos partes: el contexto del problema seleccionado, el cual es que Cotopaxi es un estratovolcán simétrico situado en el centro de Ecuador, conocido por su actividad frecuente y potencial destructivo. Según el Instituto Geofísico de la EPN, Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo, debido a la frecuencia de sus erupciones y a los lahares y caídas de ceniza que afectan a poblaciones circundantes. Históricamente ha tenido importantes erupciones explosivas acompañadas de lahares de gran recorrido, dado su relieve pronunciado y la densidad poblacional en sus faldas. Sus procesos internos son monitoreados con alta precisión. En volcanes activos, la sismicidad de largo periodo, LP, suele asociarse a oscilaciones de fluidos, magmáticos o hidrotermales, esto en los conductos. De hecho, los informes del IGEPN indican que la actividad reciente de Cotopaxi se interpreta como resultado del magma en el conducto interactuando con el sistema de fluidos. En este escenario, la sismicidad es dominada por eventos LP, mientras se emiten gases magmáticos, CO2 y SO2 moderadamente. El flujo de SO2, medido en toneladas por día mediante redes DOAS, es un indicador directo de la desgasificación del magma. Por ejemplo, la red permanente de DOAS del IGEPN documenta flujos diarios de SO2 que muestran variaciones estacionales. Estas mediciones constituyen la serie temporal de la variable dependiente a modelar. Como segunda parte tenemos la descripción resumida del dataset. Los datos analizados consisten en 8 a 12 pares de observaciones emparejadas del volcán Cotopaxi durante 2022-2023. Cada punto representa respectivamente el número de eventos sísmicos LP registrados en un día y el flujo de SO2 correspondiente calculado ese mismo día. Estas mediciones son provistas por la red de monitoreo volcánico del IGEPN. Los eventos LP se obtienen de la red sísmica y el flujo de SO2 de estaciones DOAS, procesados para generar datos diarios oficiales. Las variables representan rangos apropiados para su naturaleza. El conteo de eventos LP diarios varía típicamente entre decenas y centenas, mientras que el flujo diario de SO2 abarca desde centenares hasta miles de toneladas por día. Nuestro problema de modelado consiste en ajustar una función matemática, y es igual a f de x, que relacione el número de eventos LP diarios con el flujo de SO2 diario. Dada la escasez de registros, entre 8 y 12 muestras, resulta esencial utilizar métodos numéricos robustos que puedan entregar un modelo razonable con tan pocos datos. El modelado de esta relación tiene relevancia científica y práctica. Permite cuantificar la respuesta del desgasado volcánico a la actividad sísmica profunda y refuerza herramientas de interpretación en monitoreo volcánico. Hola, profe, mi nombre es Mel Arguello y yo voy a exponer la parte del modelado matemático. Vamos a utilizar los primeros 12 paros de nuestros datos completos, donde X va a ser el número de eventos sísmicos de largo periodo y el Y será el flujo de SO2, medidos en toneladas por día. Bueno, aquí tenemos los datos y vamos a comenzar con la función de la forma cuadrática, que es ax al cuadrado bx más c. Y tenemos que encontrar los coeficientes. Aquí puse para los coeficientes que serían a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Cada uno sería a, b, c respectivamente. Para encontrarlos necesitamos encontrar la sumatoria en los datos de la sumatoria del x sub i a la 2 y x sub i 3. A partir de estas sumas se utiliza en el sistema de ecuaciones. Resolviendo encontramos los coeficientes, donde el a sub 0 será 135,88, a sub 1 1,34 y a sub 2 el 0,058. Esto se le reemplaza en nuestra función cuadrática y tenemos por esta parte de los mínimos cuadrados. Con esto ya podemos utilizar para el polinomio de Taylor, donde tenemos que tomar en cuenta que utilizaremos al 45 como nuestro... Aquí, 45, ya. Nuestro punto de 45, que será con el flujo de 350 como nuestro punto específico para nuestra aproximación local.
en polinomio de Taylor, ya que el anterior era un modelo global y el Taylor utilizaremos para un modelo más específico. 45 se le llamaría un punto de expansión al respecto y se utiliza la fórmula de Taylor, que la podemos ver en esta pantalla, y necesitamos tanto la primera como segunda derivada de esta para aplicar nuestra función de polinomio de Taylor. Entonces la primera derivada la resolvemos y salió 3,4545 y la segunda derivada sale a menos 0,5844. Sustituyendo esto en nuestra fórmula y resolviendo lo último de la fórmula, nos quedaría algebraicamente por último el 350 más 5,4545 por x a la menos 45 en menos, porque salió de negativa la segunda derivada, 0,2922 por x a la menos 45, x menos 45 al cuadrado. Y eso es por nuestra parte del modelo matemático. Muchas gracias. Con todos, a continuación explicaré la parte relacionada con el código realizado para este caso de estudio, el cual es el monitoreo de la actividad volcánica del volcán Cotopaxi. En este caso iniciaré con la parte de la lectura de los datasets. En este caso conseguimos un dataset bastante grande, el cual al principio está estructurado con 183 filas y diferentes números de columnas. Entonces lo que hicimos fue obtener los datos más relevantes de ese CSV y luego extraerlos y hacerlo en un dataset mucho más estructurado. En este caso, para la realización de esto me he ocupado de la herramienta Jupyter Notebook. Como podemos ver a continuación, aquí tengo una carpeta con mis datasets, el dataset estructurado que es el original, el Cotopaxi dataset que es el que ya se ha obtenido las columnas relevantes y algunos scripts de IPYNB que les explicaré a continuación. Entonces lo que he utilizado es Jupyter Notebook y como podemos ver aquí está corriendo dentro de mi equipo. Entonces, si yo me voy a la parte de acá, inicialmente al leer el dataset, este es el dataset completo que se tiene de las actividades volcánicas. Como podemos ver es bastante extenso y lo que se sugiere es manejar entre 8 a 12 datos, por lo cual lo que hicimos fue extraer estos datos, para lo cual se realiza lo siguiente. En primer lugar, pasemos a la parte en esta parte acá de la lectura del dataset, el que nos indica los datos de la tabla, y que como podemos ver originalmente tiene estos nombres de las columnas, y quizá para el usuario no sean tan intuibles o entendibles, entonces venía con una tercera parte con el cual te explicaba el significado de cada una de estas columnas, el cual mediante la utilización de la librería Pandas logré leer este dataset, y aquí es lo que me refleja para la interpretación del usuario, más que todo el nombre de cada campo y qué significa mediante una descripción detallada. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la fecha, lo que significa el CO2 flux day, que es el flujo de dióxido de azufre, el conteo diario de eventos sísmicos, el conteo diario de eventos sísmicos del volcán, la duración acumulada, la altura máxima, el código categórico y el indicador binario de la presencia. Y todos estos aquí están tanto la unidad de medida como el tipo de dato y también la fuente o método de medición que se utiliza en este caso. Este dataset fue extraído del repositorio del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, la mayoría de fuentes o el método de medición son a partir de departamentos que tiene esta institución. Entonces, una vez nosotros obtuvimos ya el nombre de las columnas, lo que hacemos también fue estructurar únicamente para que nos dé los 12 primeros datos. En este caso, como lo toma como un array, inicia desde cero, pero si hacemos el conteo, pues teníamos un total de 12 datos. Y estos son los finales que utilizamos para la implementación dentro de nuestra interfaz gráfica. Ahora, yo pasaré a la explicación del código dentro de MATLAB. Bueno, tenemos aquí primero los métodos utilizados son mínimos cuadrados y el método de Taylor, que era lo obligatorio para cada grupo. Entonces, bueno, más o menos aquí tengo una breve descripción de lo que es este script y básicamente sirve para modelar la relación entre los eventos sísmicos a lo largo de un periodo y el flujo del CO2 del volcán Cotopaxi utilizando entonces, bueno, vamos a la parte del objetivo de cada script. En este caso, el propósito de este script es, como se mencionaba, modelar la relación entre las variables, eventos sísmicos y flujo del CO2. En este caso, utilizando el método de mínimos cuadrados. Ahora, pasamos a la estructura lógica del código. Bueno, en la sección 1 tenemos esta parte de... es más que todo un estándar que se hace para limpiar el espacio de trabajo y la ventana. ¿Y para qué lo utilicé? Bueno, en este caso más que todo yo lo utilicé para la parte de pruebas y luego ya lo dejé ahí como lo había utilizado, pues consideré que era oportuno dejarlo, que básicamente yo estaba interactuando con diferentes conjuntos de datos, ya que aquí directamente no se carga el dataset como si se lo hace en la interfaz gráfica. Entonces básicamente aquí lo que hacía es limpiar el espacio de trabajo cada vez que inicializaba la parte del programa, para así, si yo tenía diferentes, digamos, conjuntos de valores en el X y en el Y que explicaré posteriormente, pues estos se limpian y inicie desde cero, por llamarlo de alguna manera. Entonces luego vamos a la parte justamente de X y Y, que es la parte de la definición de los datos, en el cual los datos de este caso de estudio se codifican directamente en el script como dos vectores, en este caso X, que es la variable independiente, y Y, que es la variable dependiente, y estos se definen como vectores de columna, y más que todo nos permiten, nos facilitan las operaciones matriciales posteriores. Entonces ahora sí vamos a la implementación del código del método en sí, el método numérico de mínimos cuadrados, en este caso grado 2. Entonces se construye la matriz del sistema de ecuaciones normales, en este caso para un polinomio de la forma, como tenemos igual en la parte matemática, la fórmula de la parte matemática. Y bueno, se construye con tres columnas. La primera columna es una columna para
de unos, que es para el término x sub 0, la segunda es para el vector x, que vendría a ser el término x sub 1, y la tercera es el vector x elevado al cuadrado, que es para el término x sub 2. Ahora pasamos a la construcción de las ecuaciones normales. En esta parte de las ecuaciones normales básicamente tenemos que A es igual a xdesign por x-design, y de igual manera B es igual a xdesign por y. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, la teoría de mínimos cuadrados establece que la matriz A del sistema de ecuaciones normales se obtiene básicamente multiplicando la transpuesta de la matriz de diseño por sí mismo. El vector B se obtiene multiplicando la transpuesta de la matriz de diseño por el vector de datos y. Entonces ahora pasamos a la parte en sí, cómo sería esta una solución para el problema, y en la parte cómo se evalúa el modelo y en base al cálculo de errores. Entonces, por ejemplo, para el coefs que tenemos esta función del coefs, acá, el coefs A y B, básicamente el operador, este operador lo que nos permite es, nos facilita para resolver ecuaciones lineales como A por C igual a B, ya que es numéricamente más estable y eficiente para calcular lo inverso, que es básicamente lo que quiere decir este operador. Y el resultado de coefs es un vector que contiene los coeficientes A sub 0, A sub 1 y A sub 2, como se puede ver en esta parte que está comentado de igual manera. Y se imprime, ¿no? Se van a imprimir el cálculo de coeficientes completado, la función de ajuste es, el FPNF, que es de igual manera se manda a imprimir lo que sería la ecuación. Y ahora sí vamos a la parte de la evaluación y modelo del modelo y la parte de la interpretación de los errores. Entonces, una vez nosotros obtenemos esos coeficientes, se evalúa que también el modelo se ajusta a los datos. En este caso tenemos el YPRED, que es igual al que es el valor predicho por el modelo, y xdesign por las variables de cada punto del square. Entonces, este error cuadrático básicamente se implementó más que todo por la parte de cómo trabaja el método. Entonces se calculan los valores predichos por el modelo para cada x original. Luego se calculan dos métricas de error clave, que es justamente el error cuadrático medio, que es como serían las siglas en inglés de RMSE, y el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Estos miden la desviación promedio y el porcentaje de varianza explicada por el modelo, respectivamente. Entonces pasamos a la parte de la visualización de resultados, una vez ya hemos hecho esta parte de la evaluación del modelo, y obviamente mandándolo a imprimir. Entonces pasamos a la parte de visualización de resultados. En este caso se genera una gráfica de alta calidad para visualizar los datos originales, la curva de efecto del modelo. En este caso utilizamos Linespace para crear un vector X más denso que permite trazar una curva suave en lugar de una línea quebrada. Bueno, básicamente es la parte de la, podríamos llamarlo una parte como de explicación como lo trabajábamos en clase, pero en este caso utilizando específicamente el Landscape. Entonces, Linespace, perdón. Y tenemos aquí cómo se imprimiría más o menos nuestra gráfica. Como dije, en este caso estoy utilizando un conjunto de datos específicos, pero dentro de nuestra interfaz gráfica ya está implementado para que se cargue directamente el dataset completo con todas las columnas y se pueda realizar un análisis, en este caso que interactúan con cada una de las columnas que el usuario requiera. Voy a explicar lo que ha sido la implementación del código del análisis por el polinomio de Taylor. Bueno, en este caso es todo similar al esquema anterior, solo que con paso adicional. En este caso hacemos la definición de un punto de expansión A, que debe ser uno de los valores existentes en nuestro vector X. Es básicamente el punto de expansión A. Como podemos ver, es el 45. En este caso, este punto de expansión para la serie de Taylor está dentro de X y cumple, ¿no?, que es el valor de 45. Ahora, pasamos a la parte del cálculo de las derivadas por diferencias finitas. Bueno, esta parte sí fue un poco complicado de implementar y sí tuvo que investigar algunos métodos, pero se logró obtener lo deseado. Entonces, en este caso, como no obtenemos una función f de x, debemos aproximar sus derivadas en el punto A usando datos vecinos. Por ejemplo, lo que primero que hacemos es definir esta variable de index A, que es igual al método find de encontrar, en este caso, un x que sea igual a A, que es el valor que definimos arriba. Ahora, lo que hacemos es validar el punto A que exista y no sea un extremo, que quiere decir que no esté en ninguno de los lados de nuestro vector de datos que definimos, mediante una función de validación que decimos que básicamente es una condicional que si se encuentra el índice en el punto A en el vector de x y se valida que no sea un punto extremo, entonces la fórmula diferencial va a ejecutarse, ya que esta requiere un punto a cada lado. Entonces, por eso es esta validación que no sea un extremo. Ahora, nosotros tenemos esta variable de la definición de tanto de dfa como también de H1, H2 y D2FA, que básicamente esta sintaxis es utilizada porque era mucho más entendible en lo que refiere a la parte matemática, ¿no? Quizá no tanto para la parte orientada al usuario, pero sí para la parte matemática. Entonces, básicamente, en esta parte lo que se dice es que simplemente la fórmula de la diferencia finita central, que nos dice que dfa es igual a y en x menos y pref, que es básicamente siguiente contra una previa, dividido para x siguiente sobre x previa, básicamente, que es la fórmula de la derivada. Entonces, aquí se implementa esta fórmula que es de diferencia finita central para la primera derivada, y esta es más precisa que las diferencias hacia adelante o hacia atrás. Luego se hace una aproximación de la segunda derivada, que por eso está con el D2FA, que quiere decir segunda derivada, en la cual se implementa una fórmula de diferencia finita central para la segunda derivada, adaptada para los puntos que no son necesariamente equidistantes, como se menciona tanto en la parte del código. Y luego mandamos a imprimir el cálculo de las derivadas numéricas, que en este caso nos da el valor de la función de en A, la primera derivada aproximada y la segunda derivada aproximada, que se realizó en base a lo que acabamos de comentar. Ahora pasamos a la construcción y evaluación del polinomio. Bueno, básicamente con los valores de la función, luego de la derivada y de la segunda derivada ya calculados, básicamente lo que tenemos es construir el polinomio, en este caso mediante el método de Taylor, que utilizamos la función planteada
como se ve acá, y nos sirve para evaluar el polinomio de Taylor en cada punto de, en este caso, x sub Taylor, que es como lo he llamado yo. Mandamos a imprimir el polinomio del segundo orden construido. Tenemos ahí la sintaxis y la estructura. El porcentaje de 2.f es simplemente para el manejo de puntos flotantes y para redondearlo a un x número de decimales. Y pasamos, ya una vez nosotros hemos derivado todo este proceso de la derivada de la segunda derivada, ya podemos visualizar nuestros resultados, en este caso en base a una función gráfica. Muy buenos días. A continuación les presentaré el desarrollo de nuestro caso real aplicado a métodos numéricos. En el proyecto llevamos a cabo una metodología de aprendizaje basada en retos. En este enfoque, cada integrante del equipo identificó sus fortalezas personales a través de una matriz web, la cual nos permitió definir roles como analista, líderes, asertivos, innovadores y comunicadores. Esta estructura nos ayudó principalmente a mejorar y potenciar el trabajo colaborativo con nuestras habilidades. Como se muestra en esa matriz de roles, logramos una distribución bastante equilibrada. Por ejemplo, todos los integrantes compartimos el rol analista, bueno, casi todos, como preferido, lo cual nos permitió evaluar críticamente los datos y propuestas desde una base sólida. A su vez, algunos miembros destacaron por tener el rol de asertivo y luchador, lo que nos ayudó a mantener una dirección de equipo, tomar decisiones clave y mantener la motivación en el trabajo. Esta combinación de perfiles enriqueció nuestro desarrollo de caso y nos permitió complementar nuestras fuerzas a lo largo del proceso. Posteriormente, cada integrante propuso un caso real, donde se podían aplicar métodos de interpolación. Entre las propuestas que estuvieron se incluyen casos de la estimación del flujo de dióxido de azufre en el volcán Cotopaxi, análisis de tiempo según pit stop de F1, estimación de rendimiento de procesos químicos y el monitoreo del nivel de agua en una represa. Estuvimos analizándolo como equipo y luego de esto seleccionamos el caso del volcán Cotopaxi, ya que en nuestro pensamiento tiene una gran relevancia social y la disponibilidad de datos y aplicabilidad directa de técnicas de interpolación, lo cual, como objetivo específico, estimamos el comportamiento de la emisión de ceniza en días donde no se contaban datos registrados directamente. Esto nos permitiría comprender mejor la evolución de la actividad volcánica a lo largo del tiempo. Muy buenos días, soy López Romero y yo me encargué de la parte de la interfaz gráfica de nuestro proyecto de integrador. Comenzamos con nuestra portada. Aquí tiene nuestro tema, que es el modelo numérico de la actividad volcánica de Cotopaxi, con los integrantes aquí vistos. Al iniciar, vamos directamente al menú principal. El menú principal tiene varios puntos, comenzando con la carga de dataset, la información y la navegación por módulos, donde vamos a ver el método de mínimos cuadrados y el de Taylor. Bueno, vamos a ver primero la información. En información nos sale la descripción del caso, los datos, el problema y la hipótesis. Todo esto está basado en nuestro caso. Hay que tener en cuenta que todos los datos sacados para este proyecto fueron sacados de una página oficial de Volcán. Bueno, volvemos. Ahora sí, primero que todo necesitamos un archivo en Excel con los datos. Como dije, sacamos de la página oficial de Volcán. Entonces, vamos a ingresar los datos directamente. Y aquí ya tenemos los datos. Bueno, vamos a comenzar con el método de mínimos cuadrados. Gracias al dataset que tenemos, ya se grafica directamente en base a las fórmulas, que eso va a ser explicado en otro punto. Aquí con esto podemos calcular en grado 1, 2 y 3. Dependiendo de eso, va cambiando. Y también se puede mostrar la ecuación en la gráfica. Como podemos ver en este punto, el ajuste polinómico se muestra en una raya roja y los datos originales son estos puntitos azules que se ven acá. Bueno, volvamos a nuestro menú principal, te podría decir. Ahora vamos a mostrar la parte de Taylor. En Taylor es similar. Con los datos que tenemos, ya se grafica directamente. Podemos cambiar el orden de Taylor como orden 1 o orden 2. En este punto de aquí podemos modificar el punto A. Dependiendo de esto se va a cambiar la gráfica. Y eso sería todo en base a nuestra interfaz, la funcionalidad de la interfaz y todo lo que tiene que ver con la misma. Muchas gracias. A continuación voy a explicar cómo el análisis de resultados y cómo nuestra solución impacta directamente en la problemática planteada, que en este caso es la comparativa entre el flujo de dióxido de carbono con la actividad sísmica referente al volcán Cotopaxi. Entonces aquí tenemos nuestra interfaz y lo primero que hacemos será cargar nuestro dataset. En este caso lo tenemos que subir a nuestra nube de MATLAB para poderlo abrir y los datos se crean y se procesan correctamente. Ahora seleccionamos nuestra variable X y nuestra variable Y. Como ya hemos mencionado, variable X es tenemos la variable independiente y la variable dependiente, que es Y. En este caso, como hemos dicho, vamos a hacer la comparativa entre el flujo de CO2 con la actividad sísmica. En este caso, si es que se requeriría, aquí tenemos la explicación, como se mencionó anteriormente, de qué significa cada flujo. El flujo de dióxido de azufre y en este caso el conteo diario de eventos sísmicos a lo largo de un periodo. Entonces, nosotros volvemos a nuestra interfaz. Bueno, volvemos a hacer el mismo proceso. En este caso, cargamos nuestro dataset y ahora sí seleccionamos nuestras variables. Ahora,
tenemos la opción de tanto hacer una navegación como por métodos mínimos cuadrados o el método de Taylor. Vamos a empezar con mínimos cuadrados. En este caso tenemos ciertos parámetros para ajustar. Podemos ajustar el grado del polinomio 2, podemos ajustar el grado del polinomio 3, también podemos en este caso mostrar los puntos de datos y también mostrar la ecuación en la gráfica. Entonces, ¿cómo se interpretan o cómo se realiza esta parte de los datos? Bueno, por ejemplo, si yo coloco de grado 2 el grado del polinomio y calculo el modelo, vamos a tener una métrica y un valor, y esto nos da una función resultante. Entonces, el objetivo en este caso del método de mínimos cuadrados es encontrar un modelo de tendencia global que describe la relación entre los eventos sísmicos y el flujo de CO2, que es la variable X y la variable Y. Y estos resultados se obtienen con el ajuste polinómico, en este caso de grado 2, y los cuales fueron los siguientes. En este caso, la función matemática que mejor se ajusta a la tendencia general de los datos es precisamente esta función de 0.002 x elevado al cuadrado más 0.0517x más 3.00054. X es el número de eventos sísmicos y P de X es el flujo estimado de CO2 en las toneladas, y esta ecuación representa más que todo un modelo predictivo. Por ejemplo, si en un día se registran 60 eventos, podemos estimar que el flujo de CO2 va a ser sustituyendo este valor en la fórmula. Entonces, si colocamos en este caso, digamos, si dijimos 60, entonces colocamos 60 en la fórmula, y el término cuadrático sugiere que la relación no es lineal, ya que a medida que aumente la sismicidad, el flujo de gas incrementa a un ritmo cada vez mayor, que es los datos que nos permite más o menos interpretar. Ahora, en la parte de las métricas y los valores, bueno, básicamente las estadísticas nos permiten cuantificar qué tan bueno es el modelo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos esta parte del R cuadrado, que es el resultado donde se indica que hay una variabilidad, un porcentaje de variabilidad, en este caso del 0.98% de variabilidad del flujo del CO2 puede ser explicada por la cantidad de eventos sísmicos. Entonces, este valor, al ser extremadamente cercano a 1, confirma que la estadística de la hipótesis de que existe una fuerte correlación física entre estas dos variables, ¿no? Que es el flujo del CO2 con la cantidad de eventos sísmicos. En cambio, mientras que este valor de este valor del 2.15 básicamente es el valor cuadrático, que nos indica que en promedio las predicciones de nuestro modelo tienen un alrededor de 2.15 toneladas por día respecto con los valores reales, y para el monitoreo volcánico, donde los flujos pueden variar en cientos y miles de toneladas, consideramos que es un gran margen de error aceptable, ya que valida la utilidad predictiva de nuestro modelo. Ahora pasamos a nuestra parte del método de Taylor. Y bueno, también indico en esta parte, si que nosotros quisiéramos colocar la función dentro sin mostrar los puntos de datos, también podemos mostrar la ecuación en la gráfica. Eso es más que todo interactividad del usuario con la gráfica, no es ningún dato adicional en sí. Entonces nosotros cerramos y tenemos todavía aquí nuestro dataset, nuestro agregado, ya que son las ventanas interconectadas. Ahora pasamos a nuestra parte de método de Taylor. Como podemos ver, ahora tenemos aquí, ya habíamos probado un ejemplo, pero se puede hacer con cualquier otro. En este caso de aproximación por el polinomio de Taylor. En este caso, si lo colocamos, no sé, por ejemplo, de orden 2 y graficamos la aproximación, se grafica de orden 2. Que es el punto de expansión, básicamente, que nosotros podemos moderarlo, ¿no? Podemos moderar donde queremos que esté nuestro punto de extensión, y en base a eso la gráfica va a ir cambiando constantemente, ¿no? Y bueno, ¿cómo se interpretan estos valores en sí a la hora ya de mostrarlos a modo de solución? Bueno, básicamente el objetivo de este método es realizar si se podría decir, un acercamiento para analizar el comportamiento del sistema en un entorno inmediato de un punto específico, en este caso un punto de expansión A, que puede ser justamente configurado a partir de este slide bar, que en nuestro caso digamos que es 250 para el ejemplo planteado. Entonces, ahora una vez tenemos el punto de expansión, pasamos a la interpretación de nuestras derivadas. Entonces, la primera derivada representa la tasa de cambio instantánea en el punto A, mientras que su interpretación física es directa y es muy poderosa, ya que cuando la actividad sísmica está en este caso 25 eventos al día, por cada evento sísmico se estima un flujo de CO2 que está aumentando a un ritmo de 0.10 toneladas al día, lo que nos da una medida de eficiencia en ese caso, que nos permite saber que está habiendo un momento de desgasificación en esa parte del día. Ahora, en cuanto a la segunda derivada, este valor representa la aceleración o concavidad. Al ser, en este caso, muy similar, pero la primera derivada nos indica que aunque el flujo de CO2 siga aumentando, en este caso porque el valor de la primera derivada es mayor, la tasa de aumento se está desacelerando. Entonces la curva en este caso, como vemos, cada vez se va aplanando en lo que respecta a la parte de los datos originales, y lo que podría sugerir que el sistema se acerca a un estado de equilibrio temporal, o que la vía de desgasificación se está volviendo menos eficiente. Ahora tenemos nosotros el polinomio resultante. En este caso tenemos 25 más 0.1000 elevado a la x menos 250 más 0.050 por x menos 250 elevado al cuadrado. Bueno, ¿cómo podemos interpretar todo lo que es este polinomio? Es básicamente una aproximación matemática para los valores de x que están cercanos a este punto de expansión. Ahora, ¿cómo resuelven estos métodos en sí la problemática? Bueno, la combinación en este caso del método de mínimos cuadrados con la implementación de Taylor nos proporciona una solución integral y robusta al problema planteado, y cada uno ofrece una perspectiva diferente y que se complementa la una a la otra. En este caso, la parte de mínimos cuadrados proporciona un modelo de tendencia robusto con un valor del 98%, que permite estimar el flujo del dióxido de azufre en los días de las mediciones directas, que en días que no se pueden hacer mediciones directas realmente, no son posibles realizar este tipo de mediciones. Entonces eso es lo que nos permite hacer en este caso la parte de mínimos cuadrados, y se cumple así con el objetivo principal del caso de estudio, que es confirmarnos que haya una relación directa y cuál es la fórmula general entre los eventos sísmicos y en este caso la propagación del dióxido de azufre.
mientras que la parte de polinomio de Taylor básicamente va un paso más allá del modelo global y permite investigar la parte de la física, el sistema de instantes, en este caso específicos, mediante nuestro punto de expansión. Al calcular las tasas de cambio, que en este caso representan las derivadas, nos ayudan a entender cómo y cuán rápido responde el sistema de desgasificación a los cambios en la sismidad, en los eventos sísmicos. Y esto es crucial para un diagnóstico detallado del estado del volcán. Entonces, como conclusión o a manera de resumen, se podría decir que estos métodos no son métodos excluyentes, sino sinérgicos, ya que los mínimos cuadrados nos da el mapa general del comportamiento del volcán, mientras que Taylor nos proporciona una especie de velocímetro para saber qué está pasando en un punto exacto del mapa. Y la utilización de ambos nos permite transformar datos brutos en conocimiento profundo sobre la dinámica del sistema volcánico y así resolver la problemática planteada. Muchas gracias.